La forma por la cual se dibujaba una nueva aventura del trepamuros en el bullpen de Marvel era la siguiente. Stan Lee, encargado de idear excesivas series y personajes, daba con un argumento para el próximo número de El asombroso Spider-Man y lo comentaba con el artista del momento, en esta época John Romita. El dibujante se encargaba de realizar bocetos para las 20 páginas correspondientes y cuando tenía la composición clara o las dibujaba él mismo o se las compartía al artista al cargo de aquel número, como fueron Gil Kane o John Buscema. Finalizadas las formas y lugares para los diálogos, un entintador como el propio Romita, Sal Buscema o Frank Giacoa daban forma a las glamurosas líneas de la aventura y con los diálogos rotulados serán enviadas al Comics Code Authority. Ya abordamos la historia del Comics Code y de su formación en los vídeos de Tales from the Crypt y en el del propio sello. Pero muchos de vosotros os habréis percatado, como durante nuestra serie de la Marvel de los 60, apenas hemos mencionado a la autoridad censora como si hacemos recurrentemente en nuestros vídeos de DC Comics. Desde su época bajo el nombre de Atlas y en parte gracias a Stan Lee, la editorial había sabido sortear con astucia muchas de las censuras del código, llegando a distribuir historias de terror, criaturas y de suspense en una época en la que eran prácticamente impublicables. Pasado un tiempo, las historias de la Casa de las Ideas no habían tenido percances con la autoridad. Si lo pensáis, no había apenas trazas de sexualidad, de violencia extrema o de desacato a las autoridades. Y siempre que estas tramas aparecían, eran muy bien reconducidas por los artistas. Pero aquello no solo era logro del bullpen. Pensemos además que la organización censora de finales de los 60 y de esta nueva década era algo más permisiva que aquella que conocieron los autores de EC y los editores de DC durante los 50. Fruto del avance de la sociedad americana y la llegada paulatina de historias más adultas al mundo del cómic. Volviendo a la colección de la amenaza arácnida, el equipo estaba asimilando esta madurez del medio a base de historias que cada vez eran más partícipes en la sociedad del momento, de la que Peter como fotógrafo y Spider-Man como héroe eran fieles espectadores. Los lectores se sentían partícipes de las aventuras y poco a poco se empezó a valorar positivamente el rol de los comic books en el Estados Unidos de comienzos de los 70. Ha llegado el momento en la cronología del trepamuros y por ende de Kirby Crackle de contaros un arco revolucionario, quizás uno de los más relevantes para la Casa de las Ideas, pues el asombroso Spider-Man sacudió por completo la industria del cómic norteamericano cuando advirtió a sus lectores sobre el peligro de las drogas. Como ya hemos abordado con anterioridad, la popularidad que Spider-Man había logrado dependía de varios factores clave. Peter Parker era un superhéroe, pero uno adolescente, por lo que, a diferencia de la mayoría de obras de la editorial en las que la acción superheroica era el foco principal de la historieta, debía librar una doble batalla en su día a día. La lucha contra el crimen y una adolescencia como casi cualquier otro joven de los 60. Si bien varios números terminaban con una impactante amenaza o un combate inconcluso, las historias que realmente tenían peso entrega tras entrega eran aquellas más terrenales y personales, involucrando los vaivenes amorosos con Gwen, la relación entre Harry y Mary Jane o la madurez de personajes como Flash Thompson o Hobie Brown. La fragilidad mental del padre de Harry, Norman Osborn, planteaba el regreso y desaparición del Duende Verde cada vez de forma más insospechada. Bastaba con un sobresalto para comenzar a recordar su antigua y explosiva identidad secreta. Villanos como el Kingpin o el Dr. Otto Octavius se volvían más y más destructivos a cada encuentro con el arácnido, y sería debido a la ira del segundo que perecería el Capitán Stacy, padre de Gwen. Si bien el trepamuros contaba con una más firme convicción de su labor como justiciero, ambas facetas parecían conducir hacia un choque irrefrenable. El funeral del veterano comisario tuvo lugar en el número 91, publicado a finales de 1971. Jameson más que nunca tenía motivos para difamar al Hombre Araña, y sin que nadie sospechara tal giro de guión, Gwen empezaría a temerle. Difícil situación, ya que por esa época Peter era su pareja. El joven trataría de permanecer a su lado, pero tristemente Gwen marcharía a Londres con sus parientes ingleses, y tras mucha soledad y melancolía, allí marcharía Peter para visitarla. Pero la vida del trepamuros es como es, y finalmente no la visitaría por miedo a que Gwen descubriera su identidad secreta, ya que Spider-Man, por desgracia para esta última, había sido visto combatiendo a unos terroristas en la capital inglesa. En plena realización del número 96, una carta entró al buzón de las oficinas de Marvel.
Estaba remitida por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar del Gobierno de los Estados Unidos, y su destinatario era el por entonces editor Stan Lee. En ella, el gobierno valoraba positivamente la influencia de los cómics Marvel en los jóvenes norteamericanos, en especial el asombroso Spider-Man. Junto a las felicitaciones, además, se incluían el ruego de realizar una historia para advertir a estos mismos lectores del peligro de las drogas. La misiva no pudo llegar en mejor momento. Con el amargo final del viaje de Peter a Londres se cerraba un arco de la serie, y tocaba comenzar uno nuevo. Stan encontró entonces un momento ideal para llevar a cabo el encargo del gobierno, introduciendo una subtrama que se iría desarrollando a lo largo de los números 96, 97 y 98 de The Amazing Spider-Man. La cosa es que la rutinaria maquinaria Marvel se puso en marcha, ya sabéis. Ideas de Lee, dibujos de Kane y entintado de Romita, la rotulación, el coloreado, pero a la hora de recibir las páginas enviadas al Comics Code, estas volvieron sin el permiso para mostrar el sello en la portada. Aunque el gobierno hubiera dado su beneplácito, el contenido de este cómic Marvel no estaba catalogado como adecuado para los lectores, dado el protagonismo argumental del consumo de estupefacientes. Stan demostró, como nunca, su pericia casi temeraria como editor, al aventurarse a publicar el cómic sin la aprobación de la autoridad censora. Pero, ¿sería esta una buena decisión? Peter regresaba de Inglaterra con numerosas dudas y remordimientos sobre su relación con Gwen, el miedo a ser descubierto como Spider-Man y además llevaba varios meses sin pagar el alquiler. Sería en la universidad donde su buen amigo Harry le animaría a ir a ver a su padre, Norman, para que le consiguiera algún trabajo de becario en su empresa, Oscorp. Aquella noche, amigos y familiares se reunieron para ver la primera obra de Mary Jane. Allí, nuestra tigresa coquetea con un Peter que venía de salvar como Spider-Man a un drogadicto de una caída mortal. No hace falta decir que este sobrepasado cariño hacia nuestro protagonista no agradó al pobre Harry. Por su lado, la última hazaña del arácnido desembocó en una discusión entre Norman y Randy, un amigo del grupo, sobre el consumo de drogas en los barrios más humildes y racializados. Quizá fuera por el nerviosismo de la confrontación o algún recuerdo durante el espectáculo, que a poco de concluir la obra, Norman marchó solo, sin rumbo determinado, por las calles de la ciudad, para acabar, irremediablemente, en uno de los numerosos escondrijos que despertaban al furioso Duende Verde. La acción no tarda de aparecer en las páginas del cómic, comenzando una nueva y brutal pelea entre el Hombre Araña y su antítesis, que terminó con el arácnido escapando por los pelos. Peter tenía un nuevo problema con el que lidiar en su vida. ¿Cuál podría ser el próximo movimiento de Norman?, pensaba de camino a casa. Allí se toparía con un Harry cabreado por los juegos sentimentales de Mary Jane respecto a su relación. Sumando esto a su carácter inseguro, generó una pelea entre ambos amigos, de la que este último se evadió con una dosis muy alta de calmantes que adquiría a un camello del campus. Las pastillas que había estado consumiendo hasta el momento servían para facilitarle el sueño o darle energías, pero con esta nueva remesa Harry las acabaría consumiendo para intentar evitar molestarse con su novia y, sin darse cuenta, acabar con la percepción de la realidad totalmente alterada. El mejor amigo de Peter se estaba volviendo adicto al LSD. La situación no mejoró con el tiempo. Un Harry más sereno intentaría reconciliarse con Mary Jane, respondiendo la pelirroja con un mensaje rotundo. Ella no era de nadie, solo de sí misma, y por tanto no seguirían siendo pareja. Era tal la tensión entre ambos amigos que llegó un nuevo conflicto a su pisito de solteros, una pelea que viñeta a viñeta pasaba de la ira al miedo y al nerviosismo, por efectos del carácter hipocondríaco de Harry. Esta situación se solucionaría con una nueva ingesta de pastillas. Pero esta vez, quizá por el consumo repetido de tales sustancias, Harry acabó en un viaje psicodélico que le haría delirar y encontrarse en una situación crítica a la par que la risa del Duende Verde aparecía por la ventana del piso. El villano estaba atacando directamente a Peter, pero esta vez el joven intentará apelar a la humanidad no del duende, sino con el Norman bajo la máscara, el padre de un hijo que debía ir al hospital y cuya vida estaba en juego. Tomándose la justicia por su mano, Peter cortaría de raíz el problema de las drogas en el campus, y Spider-Man libró una última batalla con el duende, una en la que el espíritu paternal de Osborn se mostró por última vez antes de desfallecer frente a la ventana del hospital en la que se encontraba un sedado Harry. Así, y confiando una vez más en la recuperación de Osborn, se cerraba un conflicto más en la vida de Peter Parker.
Este número culmina con un profundo, para aquel momento, diálogo entre Robbie y Jameson sobre cómo las drogas afectan a todo tipo de personas, sin importar el escalón social al que pertenezcan. Días después, la felicidad parece regresar a la vida de nuestro protagonista, pues Gwen ha vuelto a Nueva York y por ende a la serie. Este reencuentro se adereza con un texto final de Stan. ¿Quién dice que nunca le damos a Spidey un final feliz? La recepción de estas historias, que recordemos se habían saltado la normativa del código, no se hizo esperar al tercer número. Lo que en los años 50 habría condenado una editorial como EC y en los 70 podría haber hecho tambalear al gigantesco Marvel, se tornó en un movimiento maestro desde el momento en el que el primer número llegó a los kioscos. Numerosas y positivas cartas que llegaron de una u otra manera al bullpen. Los cómics llevaban siendo cuestionados, desdeñados o criticados por los medios generalistas desde hacía años, pero gracias a la labor de esta corta pero importantísima historia, muchas personas pudieron empezar a cambiar de parecer y ver en los comic books una lectura que podía ser ejemplar para sus hijos, como si eran consideradas las tiras de prensa desde principios de siglo. Y sin olvidarnos de ellos, para el Comics Code Authority la vergüenza fue mayúscula. ¿Cómo es que el órgano censor del cómic no había permitido una historia así? Quedó en evidencia que las normas del código, tan estrictas como eran, se habían quedado obsoletas para los primeros 70. Tal debió de ser la presión de sus mayores apoyos, las asociaciones de padres, que para fechas de publicación del último número del Arco de las Drogas, su reglamento ya se había actualizado, al menos a la hora de tratar a los estupefacientes en el interior de un cómic. El peligro de las drogas, aparte de ser legendario por su temática e historia fuera de las páginas, fue un símbolo para el cómic norteamericano, que llevaba años temiendo la censura de una autoridad caduca, que empezaba a coartar libertades de unos autores que querían traer madurez e historias para un público adolescente y adulto. Este arco fue una estocada al claustrofóbico sello y a sus ridículas normas, pero además propició un cambio de mentalidad para los autores del género de los superhéroes, que poco a poco irían tanteando otras versiones estilísticas como el terror, que apenas se había visto en el cómic desde el cierre de la línea editorial de EC. Si el comienzo de los 60 estuvo marcado por el nacimiento del universo Marvel con los Cuatro Fantásticos y su fórmula revolucionaria, la década de los 70 arrancaría con un encendido de chispa similar. En ambas fechas parecía evidente que los superhéroes necesitaban una vuelta de tuerca, pero tan solo Stan Lee y sus colegas se atrevieron a cambiar el paradigma del noveno arte. Con el peligro de las drogas, el cómic de superhéroes abrió un camino hacia todas las temáticas del entretenimiento que los autores pudieran imaginar. Y todas ellas, por supuesto, os las mostraremos en el futuro.